Hola, bienvenidas y bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente y por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros, geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. El mendigo tocaba la flauta al pie de la catedral, junto a un grupo de niños. A su alrededor se movía en total libertad un perro negro. Algunos filósofos creen que estamos en el inicio de una nueva Edad Media, con sus tres notas esenciales: el caos, el terror y las sectas. Este era un mendigo moderno, un precursor medieval. Hubo un tiempo en el que, en medio del caos, todas las catedrales mostraban las piedras esplendorosas, recién labradas, en su sitio perfecto. Pero esta Edad Media que se avecina se encontrará con aquel gótico roído por el monóxido de carbono, aunque dentro de esa ruina el terror aparecerá intacto y floreciente. El mendigo tocaba la flauta, como digo. Como el juglar antiguo, trataba de extraer del aire un poco de armonía a cambio de unas monedas y, sin duda, su perro le admiraba. Las fachadas, cresterías y capiteles de las catedrales están llenas de serpientes aladas, dragones, hidras, gárgolas y basiliscos. Estos monstruos asoman sus fauces abiertas por las cornisas tratando de defender el misterio que en su interior guarda el edificio. Defiende. El punto único defiende en el centro. En la Edad Media estos monstruos atacaban. Ha vuelto a suceder el otro día. Los agnósticos dicen que solo se trataba de un cascote desprendido desde el alero a causa del abandono y el viento fuerte. Los verdaderos creyentes en la nueva Edad Media saben que no fue así. En realidad, una de aquellas hidras, o tal vez un dragón, se precipitó a traición sobre la espalda de un político que había ido a hacerse una foto con el mendigo, y de un mordisco, ahí le golpeó en la cervical. Las gentes deben tomar esto como un primer aviso. Las catedrales se yerguen ahora con todas sus piedras podridas y a su alrededor florecen unas sectas que unen el fanatismo o la daga, el suicidio colectivo y el gas letal en el suburbano. Participando de ese terror sagrado, los monstruos de las cornisas también, afortunadamente, han vuelto a la vida. La primera víctima moderna ha sido el político. Pero, tal vez muy pronto, las serpientes, basiliscos, gárgolas y dragones comiencen a actuar ferozmente contra todos los infieles. La nueva Edad Media está aquí. Veréis, os voy a contar una cosa, un secreto. Antes no había templos. El templo estaba en el hombre, estaba delante de él y a su espalda, estaba a su derecha y a su izquierda, estaba sobre él y bajo él. Estaba dentro de él y en todas partes. Es sólo después de la caída, cuando el hombre es arrojado del paraíso, del Pardesh, del punto único,
que el hombre empieza a levantar templos. ¿Por qué? Porque necesita volver a conectarse con aquel punto único, con el pilar. Entonces deviene el templo, un recinto sagrado que vuelve a poner al hombre en el centro de la creación. Este es el gran misterio. Solo nuestro sentido de la dualidad, el no ver las cosas como son, no nos deja ver que cualquier cúpula es la cúpula de la ciudad del propósito. No tienes que moverte, no tienes que buscar porque sencillamente ya estás allí. Si el arco de medio punto románico es hermano gemelo del equilibrio y la serenidad, el arco apuntado gótico no hace sino imprimir dinamismo y movimiento a la visión. Y si los bajos techos románicos resultaban opresores y ayudaban al recogimiento interior, ahora la suma de esos arcos que se prolongan por las naves y se cruzan mediante nerviaciones ofrece al asombrado visitante la bóveda de crucería. Esto lo sabían muy bien los constructores y operaban mediante lo que ellos llamaban el péndulo de Salomón. Antes de que el audaz estilo gótico se desarrollara en el centro de Francia, había tenido ciertas apariciones tibias en el norte de Europa. Los nervios se adherían con miedo en la catedral inglesa de Durham, por ejemplo, pero sin dar forma a las espléndidas bóvedas góticas francesas. ¿Por qué fue en el lugar donde germinó la Orden del Temple, donde las piedras finalmente volaron desafiando a la gravedad en las auténticas catedrales góticas? Tenemos, por tanto, el arco ojival y la bóveda de crucería. Ya hemos expresado la totalidad del arte gótico
Por supuesto que no. Hace falta añadir el brinco hacia las nubes, el deseo de elevarse, de izarse como un mástil que se siente libre para acceder a las estancias de Dios. Pero para poder sostener ese órdago frente a los dioses, había que tener algo más que audacia. Había que contar con los apoyos más sólidos que pudieran encontrarse en el suelo. Y ese papel lo cumplen en las catedrales los contrafuertes, pero que no se parecen en nada a sus primos lejanos del arte románico, puesto que aquí se apartan del edificio y van del brazo de él mediante los arbotantes, semiarcos de piedra que permiten también canalizar el agua que al final vomitan desde lo alto a los mortales, las gárgolas. Mudan también de aspecto las portadas, ya no hay una, sino tres, y en medio la cicatriz del arco apuntado delata el origen gótico de la catedral. Las figuras escultóricas hablan entre sí, están pintadas, cobran vida. La catedral es la metáfora de la ciudad medieval. En su construcción se unen el poder religioso y el civil. La nave mayor queda en manos de los heraldos de Dios en la tierra, pero en las laterales y en sus capillas el hombre laico tiene su parcela. Se reúne en asambleas ciudadanas, intercambia productos en los mercados, se divierte en las representaciones teatrales. Por la sala capitular se va a parar al claustro, que ve discurrir la vida desde el mediodía. A veces, el clero, adoptando la forma de canónigos, vive en la catedral, de modo que no debe extrañar que alrededor del claustro se disponga lo necesario para ello. El refectorio, los dormitorios, la biblioteca, la cocina. Como se ve, el universo medieval gira ahora alrededor de la catedral, y ese giro se produce en Francia y en poco tiempo. Se precisa mucha piedra, pero no menos mano de obra que sepa lo que se trae entre manos, y dinero para pagarla. ¿De dónde pudo salir tanto personal con instrucción y tanta plata con que pagar los salarios? Louis Charpentier ve en la catedral gótica la conclusión y cumbre de un proceso de conocimiento que fue madurando durante siglos entre las sombras místicas de las abadías románicas. Los benedictinos habían sido los guardianes del saber, es cierto, y también lo es que la catedral representó la máxima expresión de cuanto se podía llegar a saber entonces. Pero teniendo en cuenta que la población de Francia y de los demás países europeos no era tan abundante como lo que es hoy en día, y añadiendo el hecho de que la esperanza de vida era menor que la actual, ¿cómo fue posible que apareciera de súbito tal cantidad de gente sabiendo hacer de todo y todo bien? ¿Dónde estaban escondidos hasta entonces los maestros constructores, los canteros, los picapedreros, los albañiles y los vidrieros? ¿Vivían todos a la sombra de los benedictinos? Y de ser así, ¿qué les hace salir de su madriguera en ese momento para mostrar al mundo su asombrosa pericia? Las cruzadas, dicen los historiadores, azuzaron los espíritus e impulsaron el deseo de rendir culto a Dios, y todo el mundo pagó lo que pudo para obrar el milagro de la catedral. Pero se olvidan de que todo sucede al mismo tiempo. Las cruzadas, la milagrosa aparición de tanta gente con mano de santo para los oficios y la lluvia de dinero para pagar aquellas empresas.
came from the ocean, once our ancestral home, so that one day we could all return to our birthright, the great celestial dome. We are the children of the sun. Our journey's just begun. Sunflowers in our hair. We are the children of the sun. There's room for everyone. Sunflowers in our hair. Throughout the ages of iron, bronze, and stone, we marveled at the night sky and what may lie beyond. We burned offerings to the elemental ones, made sacrifices for beauty, peace, and love. We are the children of the sun. Our kingdom will come. Sunflowers in our hair. A veces, el maestro constructor de una catedral lo era de otras, y a la inversa. Una catedral podía contar con más de un maestro. En el centro de algunos de los misteriosos laberintos que aún en alguna catedral gótica como la de Chartres podemos admirar, el artista firmaba tímidamente su obra, con una marca de cantero en la piedra, solo reconocible para su gremio. En algunas incluso se hizo enterrar, como sucedió con Pedro de Montreux, a quien dieron sepultura en la Capilla Santa de París y le facturaron con esta etiqueta: Doctor de las Piedras. De esta gente sin par, de estos maestros masones, se nos dice que sabían matemáticas y geometría, que caminaban a través de los problemas propios de esa profesión como si nada, y que no era extraño verlos dar buena cuenta de la división de un cuadrado en otras figuras. Por lo demás, dibujaban con tiento y buen pulso, sojuzgaban el universo de los planos en escala y estaban dotados de capacidad para coordinar a otros muchos artesanos misteriosos, siempre con la cuerda de 12 nudos que llevaban anudada a la cintura. De haber podido estar allí, en la obra, habríamos visto ir y venir a aparejadores y canteros. Estos últimos escribían con guiños en forma de marcas, como hemos dicho, que siguen siendo motivo de encendida polémica aún hoy, y todo formaba parte de un argot particular, de un lenguaje propio, secreto, lengua verde, lengua de los pájaros, que, de tener razón algunas versiones, fue el origen de la palabra gótico, argot. Dicen que cuando ya no sepas continuar con la gran obra alquímica, cuando no entiendas los textos que aparecen en los libros de los grandes maestros, mete el libro debajo de la almohada. El libro te va a leer a ti y no tú a él. Y aun si esto no funciona, siempre te queda el recurso de ir al bosque y escuchar el lenguaje de los pájaros. Pero además de maestros constructores, aparejadores y canteros, de gente con el oído aguzado, se necesitaban vidrieros,
¿Dónde estaban agazapados hasta este excelso momento? En medio de un bosque de maderos, en el tejado se oculta el hierro. El hierro y el vidrio andan de la mano. Y aunque la gente piensa habitualmente que la catedral gótica es más luminosa que la románica, ciertamente se equivocan. Las vidrieras se encargan de tamizar la luz de modo que ni el sol más radiante hace que dentro de las sagradas piedras haya más claridad que la debida, pero tampoco el día más nublado hará que haya menos iluminación que la necesitada. Es como si hasta la luz estuviera calculada al milímetro para producir una sensación de ensueño. Y otra cosa más, los azules. ¿Creéis que los azules de las vidrieras son pigmento? Pues no es así, no lo son. ¿Dónde, por lo tanto, y de qué manera tienen su origen? Es un profundo secreto. Las vidrieras, de colores perfectos, de ojos lejanos, de un azul egipcio, imposibles de lograr si no es con la ayuda de la alquimia, obligan a Dios a hablar y manifestarse. Cuentan que en el siglo XIII, Durán, el prelado de Mende, en uno de esos momentos de acierto pleno que todos los seres humanos tienen alguna vez en la vida, una o dos veces, dijo: las vidrieras son escrituras divinas que derraman la claridad del sol auténtico, es decir, de Dios. Amigas y amigos, gracias por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo. No sabéis lo valioso que es para mí. Como siempre, nos vemos a la vera del camino. Más pronto que tarde. Claro que sí. Hasta pronto.